Continuar nuestro estudio de Filipenses capítulo 2 y nos hemos quedado en estos dos versículos tan importantes y que son la introducción al himno cristológico. Versículo 3, versículo 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol Pablo va a apoyar esta forma de ver, esta forma de entender, especialmente el cristianismo, en el himno cristológico. Ese es la mayor solvencia o la mayor inspiración que tiene. Pues el ejemplo de Cristo es precisamente lo que debe impulsarnos en todo momento, no solamente en esta situación de lo que va a exponer Pablo, sino que en todo momento. Y de hecho, como cristianos, pues obviamente esa es la palabra misma lo indica que somos como Cristo o somos seguidores de Cristo. La palabra cristiano es eso lo que quiere decir, o que nos parecemos a Cristo o que estamos imitando la vida de Cristo. De hecho, el ser cristiano pues significa eso, ser un creyente significa eso, que vamos a seguir la vida de nuestro Maestro. ¿Tiene que ver el Antiguo Testamento? Pues sí, obviamente el Señor Jesús cumplió con el Antiguo Testamento, conocía el Antiguo Testamento y ahí em, él explica genuinamente cuál es el significado del Antiguo Testamento. Pero si queremos tener un buen centro y queremos comprenderlo más fácilmente todo, la idea del cristiano es convertirse en seguidor de Cristo. Él mismo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Lo que el apóstol Pablo está exponiendo ahora es lo más alto del cristiano o la forma de ser y la forma de vida más alta del cristiano. Tomemos en cuenta lo que ya hemos revisado sobre los filipenses. Los filipenses amaban mucho al Señor, querían a este apóstol en gran manera. Él les había entregado la palabra. Ellos se preocupaban cuando él estaba preso, se preocupaban por sus necesidades. Ellos participaban juntamente con Pablo en el Evangelio, participaban con los colaboradores también. Enviaban ofrendas, eso lo vimos en la carta de 2 Corintios, capítulo 8. Enviaban ofrendas a otras iglesias para apoyar y bendecir la obra en otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que le toca a un cristiano después de eso? ¿Qué le toca a un cristiano que ya conoce la palabra, que ya ha vivido mucho en contacto de la palabra, que le agrada y todo el tiempo está leyendo la Biblia, todo el tiempo está en la iglesia, tiene todo esto, no le quiero llamar costumbre, pero esta vida formada buscando al Señor Jesús? Bueno, ¿cuáles son los la forma más excelente, la forma más importante, gloriosa o superior, si queremos llamarle así, a la que puede llegar? Pues obviamente tenemos que definirlo bajo los parámetros del mismo Señor Jesucristo y es eso lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Es decir, lo que el apóstol Pablo nos está exponiendo no es decirle a los filipenses, ustedes no son cristianos porque no son así, ni tampoco a nosotros, ustedes no son cristianos o no son salvos porque no son de esta manera. Pablo nos está exponiendo el camino o la forma de ser más superior, más alta, más importante. He aquí os muestro un camino más excelente, es la introducción para el capítulo 13 de Primera de Corintios, bien podríamos decirlo así. Este también es la idea del apóstol Pablo del camino más excelente. Recordemos que el camino más excelente, según el capítulo 13 de Primera de Corintios, es el camino del amor. Y que no importa qué hagamos, si no tenemos amor, entonces no hemos hecho absolutamente nada. Y si no hacemos las cosas por amor, no tenemos absolutamente nada. Y por este tema, pues obviamente tenemos también toda la carta de Juan, que el gran tema ahí a exponer es precisamente el amor. Pues en este caso estamos hablando del servicio, pero el servicio absoluto, el servicio perfecto. Y el servicio perfecto, pues obviamente tenemos que inferir que está basado en el amor perfecto. Entonces, bien, en capítulo 13, Primera Corintios, podemos ver una situación un tanto más abstracta, el amor, que debemos dejar de pensar que es solo un sentimiento, no es un sentimiento, es una forma de ser, una forma de vida.
Pero acá lo vemos ya en forma práctica. Pues obviamente vamos a ver el ejemplo de Cristo. Y para tener en perspectiva esta postura, esta posición, este sentido del ser, cuando un creyente ya ha avanzado a cosas mayores, a cosas superiores, pues obviamente se está asemejando más a Cristo. ¿Y cuál es el punto de vista de Cristo? Pues obviamente el punto de vista de Cristo, la forma de ser del Señor, es la forma de ser de Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor Jesucristo en aquella pregunta que le hicieron. Muéstranos al Padre, ¿no? Pues quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el que me ve a mí, ha visto a Dios, comprende a Dios. ¿Y qué tiene que ver con esto? Quería aclararlo antes de entrar al himno cristológico. Quería aclararlo, pues tenemos dos ejemplos en el mundo, o tenemos dos visiones en el mundo, y corresponde a cada ser humano, pues elegir una u otra, si queremos verlo así tan simple. Aunque por supuesto, entre estas visiones hay quienes tienen en parte una y bastante de la otra. Y por supuesto hay quienes tienen nada de una y todo de la otra. ¿Y cuáles son estas visiones? Quiero ir aclarando. Son, o la forma de pensar, es la forma de pensar de Dios y la forma de pensar de Satanás. La forma de pensar de Satanás está basada obviamente en la soberbia, en el orgullo, en la egolatría, en la adoración de él mismo. Dios, obviamente, merece toda gloria, toda honra, toda exaltación, pero ¿cuál es su forma de ver y su forma de pensar? ¿Y tiene que ver con esto? Pues sí, tiene que ver con esto. Lo que pasa es que Dios, siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente y todas sus capacidades que Él tiene, todas estas capacidades como Dios que tiene, es cierto que merece toda honra, toda adoración. Él es el creador, el formador, el hacedor de todas las cosas. Pero lo que pasa con Dios es que Él se dispone como el servidor. Él toma la responsabilidad de un siervo, por así decirlo, pues sirve a todas sus creaciones. Siendo Dios, Él no dice, bueno, ya no voy a velar por estos son inferiores, estos no me interesan, estos son poca cosa. Él va a velar por cada una de sus creaciones y va a dar un equilibrio en todo sentido a cualquiera de todas esas creaciones. ¿Queremos entenderlo mejor? Bueno, por eso tenemos entonces la visión de Satanás. La visión de Satanás es egoísta, es egolátrica, adoración de sí mismo. Y entonces recordemos, ¿no? La caída de Satanás. ¿Por qué cayó Satanás? Porque quería quitarle a Dios su trono, quería quitarle a Dios su lugar. Perdón, él pensaba que merecía el lugar de Dios y quería esa adoración y esa exaltación y el lugar que Dios tenía. Ahora la pregunta sería para Satanás. Si nos imaginamos a Satanás y lo tenemos enfrente, ¿será que Satanás querría las responsabilidades de Dios? ¿Será que Satanás querría hacer y servir a todas las creaciones, aunque él no las haya creado, porque supuestamente le iba a quitar el lugar a Dios? Pero entonces ahí estaban todas las creaciones y entonces él iba a ponerse a servir a todas las creaciones. El mismo Señor Jesucristo dice que ni siquiera la hoja de un árbol cae sin el consentimiento de Dios. El mismo Señor también dice que es Dios quien alimenta a todas las aves. Se preocupa de las aves para alimentarlas. Y también dice el mismo Señor, prácticamente en esos mismos pasajes, que Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Satanás, sin pensar en que eso, que obviamente sabemos que no es omnisciente, él no tiene esa omnisciencia, pero Satanás querría. Pensemos en si fuera, si tuviera esa capacidad de contar cada uno de nuestros cabellos, en serio, él quisiera contar cada uno de nuestros cabellos. Él tendría contados cada uno de nuestros cabellos. Entonces, solamente por considerar ese poder, obviamente Satanás jamás va a tener ese poder como lo tiene Dios. Pero la responsabilidad de Dios es lo que hace a Dios Dios. Ese afecto, esa entrega. Dios no crea la creación, valga la redundancia, y simplemente la deja ahí, al descuido, al desinterés.
Dios se preocupa por todos y cada uno de de sus creaciones. En este caso no quiero que se malentienda, pues obviamente sabemos que hay creaciones perdidas, hay creaciones que se condenan, y esto no es porque Dios se desinteresó, Dios se interesó desde el principio. Desde el principio dejó el anuncio que vendría Cristo. Obviamente no le llamó Cristo, no le llamó Jesús en aquel entonces, pero desde el principio estaba la promesa, desde el principio estaban los sacrificios. Dios se preocupó y se sigue preocupando, es lo que llamamos la misión de Dios. Dios sigue hablándole a todos aquellos que están afuera de su reino, afuera de su familia, afuera de su paternidad como tal, o sea, no son hijos de Dios, pero Dios les sigue hablando y les sigue llamando. Es lo que llamamos la misión de Dios. Ahora, obviamente, aclarando, Él no les llama como hijos, no les llama como hijas, simplemente les sigue tocando el corazón, como dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús. Si me abre la puerta, entraré a Él. Si me abre la puerta, entraré. Esa es la misión de Dios. Dios está tocándole la puerta a todos y Dios le ha tocado la puerta a todos los seres humanos. Esto obviamente no lo sabemos, no tenemos la evidencia en nuestras manos, pero sí se tiene la evidencia en los cielos. Esto ha sido recabado por los mismos ángeles y lo podemos ver en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco. Cada ser humano va a ser juzgado, y también tenemos otra porción en donde se menciona que el Hijo de Dios está preparado para juzgarlos a todos, para juzgarlos a todos. Si no estoy mal, es el apóstol Pedro quien lo menciona, que él está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, regresamos, esa responsabilidad la querría Satanás. Satanás quería la gloria de Dios, la exaltación de Dios, la adoración de Dios, y quería esa posición en donde no hay nadie más arriba de él. Claro, pero quisiera el amor de Dios, o iba a tomar el amor de Dios, iba a tomar las responsabilidades de Dios, iba a tomar el cuidado de Dios. Entonces, tenemos que comprender, y esto nos ayuda a conocer más a Dios. Es bastante profunda la teología, porque Dios no solamente es Dios porque es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios, el carácter de Dios es muy particular, y no solamente por todos sus poderes y características, sus atributos, le llamamos, ¿no? Los atributos divinos son tan importantes y por eso tiene ese lugar, sino es el mismo carácter de Dios, lo que lo pone en ese lugar. Su carácter es igual de inconmensurable, sublime, santísimo, perfecto, glorioso, de la misma manera que sus atributos, los cuales conocemos todos: omnipotente, omnipresente, omnisciente y todo lo demás. Dios utiliza su omnipresencia, Dios utiliza su omnisciencia, o digámoslo así, pone estos atributos infinitos que Él tiene, los pone al servicio de los intereses de lo que Él ha creado. Y es por eso que se preocupa por toda su creación. Dios se preocupa por las estrellas. También existe una porción en la Biblia que menciona que Él conoce los nombres de cada estrella. Y obviamente Él se lo puso. Entonces, Él se acuerda de todo esto, entiende todo esto, se preocupa de todo esto. El universo no es un caos, todo eso es mentira. El universo no es un caos. Dios creó el universo precisamente para que quise establecer el reino del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, y para que todo este plan de salvación llegara a ese momento glorioso, a ese evento glorioso que lo vamos a ver en el primer capítulo de Efesios. Entonces, pero todo esto es para mostrar la gloria de Dios, y la gloria de Dios es maravillosa, sí, y la gloria de Dios es maravillosa porque Dios es tan maravilloso que se preocupa de mí y de cada uno de nosotros en todo sentido de nuestra vida. Se preocupa de nuestra alma, se preocupa de nuestro cuerpo, se preocupa de nuestra familia, se preocupa de nuestro bienestar, siendo tan grande. Es decir, Él pone sus atributos gloriosos, infinitos, sublimes, a servicio de los demás. Dios es el gran servidor, el perfecto servidor. Y esto lo digo obviamente con respeto. No quiero decir que Él sirva o se sujete a las personas, sino que Él mismo se preocupa tanto de las personas que por eso
dispone todo su poder, su gloria para los demás, no para sí mismo. En eso tenemos que entender que el menos egoísta que existe o que podemos encontrar es Dios. Por eso es que Él no se irrita, no se duele con el odio de las personas, sino más bien tiene pena, tiene compasión y tiene misericordia, porque sabe lo que viene sobre ellos, porque sabe lo que va a pasar. Y tenía compasión y pena sobre nosotros, aunque nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, lo menciona Pablo en el capítulo 2 de Efesios. Por naturaleza todos nosotros éramos hijos de ira y ciertamente Dios tenía que actuar sobre esa ira. Dios tenía que hacerlo por causa de su justicia y por causa de toda la demás creación. Solamente consideren que hemos hecho nosotros, los seres humanos, sobre esta tierra. Tierra preparada por Dios, cuidada por Dios, atendida por Dios, en todo sentido, en sus minerales, en todos sus seres vivos, en todo lo demás. Dios cuidó esto y formó esto, nos pone a nosotros y nos lo entrega a nosotros. Vean cómo lo hemos hecho. Es por eso que Dios tiene que actuar justamente porque contra nosotros en condenación debido a que si estuviéramos en otro lugar, haríamos exactamente lo mismo. Si tuviéramos vida eterna, haríamos exactamente lo mismo. Dios tiene que dar el pago y la cancelación de nuestro mal y de nuestro desvío. ¿Por qué? Porque nosotros hemos elegido lo que mencionaba, el camino de Satanás. Ese es el camino del pecado, ese es el camino de la desviación. Dios nos muestra por medio de su Hijo Jesucristo el camino de Dios, el camino perfecto de Dios, el camino sublime. Dios, siendo Dios, se despoja a sí mismo para poder venir a servirnos a nosotros. Toma forma de siervo, toma el lugar de un siervo y se sujeta completamente hasta la misma muerte, esto en servicio a nosotros. Lo vamos a ver en el himno cristológico, pero ese es el sentido que nos quiere transmitir el apóstol Pablo. Es decir, que nosotros venimos de elegir el camino de Satanás, el camino del egoísmo, el camino del yo quiero, el camino de solo yo importo, el camino del yo decido, el camino de todo lo demás debe servirme a mí. Ese es el camino de Satanás. Y no me importa. Y mientras más se parezca el ser humano a Satanás, pues tiene peores estos sentimientos: egoísmo, egolatría, odio, ira, desprecio. Satanás nos tiene desprecio. Y no me refiero solo a nosotros, los creyentes, obviamente, me refiero aún a los que le sirven. Satanás no siente amor por ellos. Lo único que siente es desprecio, pues obviamente ese camino de egoísmo, ese camino de adoración al mismo ser, al yo, al ego, es un camino pues que lleva al vaciamiento y al desprecio de todo lo que es divino, de todo lo que es de Dios, el amor perfecto, el amor pleno, el servir a los demás y todo eso. Satanás no quiere servir a nadie. Es cierto que ayuda a sus instrumentos, es cierto que ayuda a los que hacen algo para él, pero lo hace por beneficio propio, porque tiene que ver con su reino. Pero nunca lo va a hacer por beneficio de ellos. Él no busca el beneficio de ellos, él sabe que se van a ir a condenación y por supuesto les da ciertos placeres. Él sabe que esos placeres, con esos placeres, están despreciando a Dios y eligiendo la condenación, y esa es la idea, que se corrompan, que se destruyan. Pero tomen en cuenta que Satanás nunca va a pensar como nosotros como seres humanos quienes merecen compasión o quienes merecen auxilio. Satanás jamás va a pensar eso. Solamente somos criaturas bajas y despreciables y miserables que no merecemos lo que tenemos y que por supuesto merecemos la condenación. Mientras tanto, para que todos estemos engañados y para poder irritar a Dios, ya saben, este tipo de desafíos, así como hizo con Job, para supuestamente irritar a Dios, da ciertos placeres, ciertos engaños, de eso consiste todo el mundo: engaños, placeres, cosas efímeras, vanidades y diferentes cosas, obviamente falsas doctrinas, falsas corrientes de pensamiento, ideologías incorrectas, que siempre la idea es separarnos de Dios y de todo lo que es de Dios. Llevarnos al pecado, llevarnos a la condenación, a la búsqueda del yo y a la satisfacción personal. Y nada más. Mientras más nos alejamos de Dios, pues obviamente se acerca la persona más a eso,
Por eso es que vemos a líderes que no les importan sus mismos, sobre quienes ellos mismos gobiernan. No se preocupan por eso. No se preocupan, no tienen compasión de las personas, piensan que la tierra es más importante que las personas y vemos que les da igual la vida. Eso es pensamiento satánico, es pensamiento demoníaco. ¿En qué sentido? En lo que acabo de mencionar. Es la adoración al yo. Yo decido, yo prefiero, yo necesito y nadie más me importa. Es lo que vemos y lo que estaremos viendo, obviamente, en este mundo cada vez más. La destrucción de las personas es necesaria. ¿Por qué es necesaria la destrucción de las personas? Porque están consumiendo demasiados recursos de la tierra. Entonces se necesita sacarles. De hecho, ese es el camino que seguirá Satanás y todos los que siguen el plan de Satanás, sacar a la gente del mundo para que ya no sigan consumiendo y destruyendo, o sigamos, más bien, sigamos destruyendo y consumiendo la tierra. Esa es la idea. El camino de Dios es de vida, el camino de Dios es de servicio, el camino de Dios nos lleva a la eternidad. Eso es lo que la gente no logra entender. Y por eso es que en síntesis tenemos que entender que solamente están esos dos caminos. Cualquier ideología, cualquier falsa doctrina, cualquier religión, cualquier forma de vida, pues tiene que juzgar cuál de los dos puntos tiene. Obviamente, cuando venimos al Señor Jesucristo, entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a deshacernos del yo y del yo elemental, del yo rebelde, del yo de que yo solo decido y no me preocupa la decisión de Dios. Eso es lo primero que tiene que hacer. Tengo que seguir ordenanzas que puede ser que me gusten, no me gusten, las entienda o no las entienda, pero lo tengo que hacer. Tengo que cambiar mis hábitos y tengo que dejar muchos hábitos que son del mundo malos, malsanos. No que todos los hábitos que tengamos en nuestra vida sean malos, pero hay algunos hábitos que sí lo son. Y esos hay que dejarlos, esos hay que cambiarlos, esos hay que olvidarlos. ¿Por qué no lo hago? Porque sigo teniendo la mentalidad de antes. Y esa mentalidad, pues obviamente es lo que acabamos de entender, satánica. No quiere decir que haya un demonio adentro, pero eso es lo que hay que empezar a cortar desde ya. Desde que somos creyentes, hay que empezar a quitarnos esa mentalidad de que solo yo decido, de que solo yo importo, de que solo mi decisión es la que vale. Con esto no quitamos o eliminamos la libertad. Obviamente no apoyo para nada el hecho de que una religión sea un medio para controlar a las personas. No es un medio para controlar a las personas. En ninguna manera nosotros debemos sujetarnos a una iglesia o a un ministro, sujetar nuestra mente a las decisiones de ellos, debemos sujetar nuestra mente a la palabra de Dios. Debemos sujetar nuestra mente a la voluntad de Dios que encontramos a través de su palabra. Y la voluntad de Dios perfecta, pues obviamente es el carácter mismo de Dios. Recordemos aquellos pasajes donde menciona el Señor Jesús, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él menciona esto sobre el perdón. Él menciona esto sobre no hacer daño a aquellos que te hacen daño. ¿Por qué? Porque si tú bendices a tus amigos, si tú bendices a tus hermanos, si bendices a tu familia, qué bien estás haciendo. Pero si bendices a tus enemigos, si bendices a los que te hacen daño, entonces sí te estás acercando más a lo que es Dios. La idea del cristiano no es aguantarse los problemas, recibir los golpes y que sea malo defenderse. Esa no es la idea del cristiano. La idea del cristiano es tener esta mente de Dios de servicio. ¿Cuál mente de servicio? Lo acabo de mencionar. Dios, siendo Dios, estando en su trono, estando en su gloria, Dios dispone todos sus atributos que son inconmensurables, que son sublimes, todos sus atributos los dispone en servicio a toda su creación, a toda su creación. Dios, obviamente en aquel entonces, en el tiempo de la Biblia, no se conocía lo de las células, pero Dios dispone también sus atributos al cuidado y al conocimiento de las células. Dios es el que puede mandar a nuestras células, Dios es el que puede mandar a nuestros órganos, Dios es el que tiene todo lenguaje y todo conocimiento. Conoce muy bien el universo cuántico, conoce muy bien el universo atómico, conoce muy bien todas las cosas.
Y por supuesto tiene influencia y dominio sobre cada uno de estos aspectos. De la misma manera, como sí nos menciona la Biblia, Dios conoce el nombre de cada una de las estrellas. ¿Por qué? Porque se preocupa de ellas, porque cuida de ellas. Este es el objetivo que cumplen los ángeles, por cierto. El objetivo que cumplen los ángeles también tiene que ver con esta voluntad de Dios de servir. Esta es la creación y ustedes tienen que servir a la creación. Aquel salmo, si no estoy mal, es el Salmo 82, es famoso, que tiene que ver que donde Dios habla a estos dioses en minúscula, ¿no? Y les dice, ustedes deberían de preocuparse de las personas. Ustedes tienen poder, deberían preocuparse de las personas. Ese salmo se atribuye, o muchos lo entienden, que se atribuye precisamente a estos principados y potestades, que los principados y potestades fueron puestos por Dios para que sirvieran, para que hicieran bien, para que en su dominio y en su autoridad y en su poder ellos sirvieran a la creación de Dios, no que la destruyeran, no que lo arruinaran, no servirse del débil y arruinarlo más, sino más bien ayudarlo. Pues obviamente esa es la intención de Dios en cuanto a su servicio y en cuanto a todo lo que hace. Nosotros como cristianos, no es que si no tenemos esa mente perfecta de Dios, entonces ya no somos cristianos. No, no se trata de eso, sino se trata de que ese es nuestro objetivo. Se trata de que ese es nuestro objetivo mayor, nuestro objetivo superior. Pues obviamente somos hijos de Dios, lo menciona Pablo, que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo está en nosotros. El punto es si la estamos usando y activando y dejando que viva en nosotros la mente de Cristo. Pues la mente de Cristo es esta. La mente de Cristo tiene que ver con su poder, su capacidad y su ser entero. No lo va a usar para sí mismo, si queremos verlo en forma sencilla. No será para él y solamente para recibir gloria. No porque no la merezca, sino esa es la actitud de Cristo, la actitud de Jesús. La actitud de Jesús es con tal de ir a salvarnos, venir a salvarnos, entonces Él se va a sujetar hasta lo sumo y se va a humillar hasta lo sumo, porque eso es lo que significa sujetarse, y se va a sujetar hasta la misma muerte, porque era necesaria su muerte para que nuestros pecados cayeran sobre él y en su muerte nuestro pecado fuese destruido. Entonces, Cristo Jesús tenía que sujetarse, pero todo esto, todo este sujetarse lo hizo por causa nuestra. En ninguna forma la idea era que Él es el glorioso, que Él es el maravilloso, que sí lo es, por supuesto que lo es, pero la idea era toda servirnos a nosotros. Y es ahí donde vemos la expresión más perfecta del carácter de Dios, ese carácter en donde no busca nada para sí, es decir, Dios tengo que tratar de detenerme y buscar las palabras más exactas porque estamos describiendo obviamente el ser más sublime, ¿no? Eh, Dios no dispone las cosas sobre su propio ego y sobre su propia satisfacción. Dios quiere satisfacer. Dios sirve a los demás. Y es muy importante y es completamente contrario a lo que es Satanás. Y Satanás ha establecido su reino acá y es por eso que vemos estas características iguales y las pueden leer, las pueden conocer, las pueden entender. En todo tipo de ideología, la evolución, ideologías políticas, no importa, no importa, porque siempre hay exterminio, siempre hay ruina, siempre está esta idea de que yo sí valgo y los demás no. Hay algunas ideologías que sí se disponen un tanto hacia los demás, pero muchas veces todo esto es mentira, así que cuando ya llegan al gobierno en realidad solo quieren enriquecerse. La idea de la avaricia tiene que ver con todo esto. La avaricia, codicia y el enriquecerse correctamente tiene que ver con esta idea. Si yo me quiero enriquecer, enriquecerse o tener riquezas no es malo per se. No es malo en sí las riquezas, la abundancia, los beneficios, tener muchas bendiciones es bueno, es correcto. Ahora, toma en cuenta esto. ¿Por qué? ¿Por qué quieres? ¿Qué es lo que va a hacer con esas riquezas? Y sí tiene que disponerse. Es la idea entonces donde viene.
Yo quiero enriquecerme y quiero enriquecerme para satisfacerme a mí, para hacer todo lo que yo necesito, para hacer todo lo que yo quiero y para tener total libertad sobre mi vida, sobre lo que yo quiero, sobre lo que yo hago. Bueno, entonces ahí empiezan un tanto los pensamientos egoístas. Quiero enriquecerme, pero quiero enriquecerme a costa de todos estos, que estos estén pobres y le voy a quitar hasta lo que más pueda con tal de yo tener más riquezas. Entonces, cada vez más, esa mente se está acercando a la avaricia, a la codicia, cada vez se está haciendo más avaro y por supuesto, esta avaricia tiene que ver también con el mismo Satanás. Es el carácter de Satanás. Satanás no quiere esta tierra para nosotros. Satanás no le interesa esta tierra para nosotros. Satanás le interesa esta tierra para sí. Y no porque la quiera hacer fructífera, hacer dichosa, hacer un reino de justicia para todos, es simplemente propiedad suya. Así lo entiende. Es de él. Y entonces ahí vemos la egolatría, la adoración de sí mismo. Nosotros somos indignos, pero él nos tiene que tolerar. Y entonces lo único que quiere, y no me refiero a los cristianos en sí, porque a nosotros nos odia, sino me refiero a los mismos que le sirven a él, lo único que tiene que hacer es tolerarlos nada más, porque de todas maneras se van a ir al infierno, y por el mejor que se vayan al infierno. Estas personas no lo saben, de hecho, es hasta ridículo, patético, como los satanistas y otras corrientes pues indican que Satanás fue el gran colaborador del ser humano. ¿Por qué? Porque le entregó el conocimiento. Lo que pasa es que Satanás no le entregó el conocimiento de lo que él siente del ser humano. Y eso no se dan cuenta. El odio que les tiene a todos, aun a aquellos quienes les sirve. Él no se preocupa. Él no tiene ningún bien por aquellos que le sirven. Porque él es todo egolatría, todo egoísmo. Quiere todo para él, aunque este todo sea mismas tinieblas, oscuridad y cosas que no sirven para nada. Al ver estos dos puntos de vista, el punto de vista de Satanás y el punto de vista de Dios, pues obviamente, bien podemos decir, elegimos el punto de vista de Dios y queremos el punto de vista de Dios. Bueno, pues eso es lo que va a exponernos el apóstol Pablo y nos empieza a exponer desde el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y no nos damos cuenta, y muchos cristianos no se dan cuenta que precisamente la bendición que Dios da, no está en el yo recibir para mí y yo quiero para mí. La bendición que Dios da está en yo recibo pero para dar. Yo recibo pero para bendecir. Yo recibo pero para ser ese canal de bendición para otras personas. Creo que lo mencioné la semana pasada. Bueno, uno quiere ser rico, uno quiere tener riquezas, sí, pero ¿para qué quiere tener riquezas? ¿Para tener no una casa, sino tener 20 casas? ¿Para tener no un vehículo, sino para tener 80 vehículos? Esa es la idea, nada más. Lo único que hace es obtener posesiones y posesiones, perdón, multiplicadas, nada más. Muchos que tienen muchísimo dinero, pues obviamente, ¿qué es lo que les toca? Ya tengo todo el dinero del mundo, ya tengo todo el dinero que necesito, ya tengo habitaciones y todo lleno de oro. Bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Y entonces se entiende que el último, como afrodisíaco se le llama, es decir, el último gusto o placer que llama a estas personas que ya lo poseen todo, que ya tienen todos los placeres a su disposición, pues tienen todo el dinero del mundo. Lo último que les llama es el poder. Eso es lo que no tienen, pero tienen todo el dinero posible ahí, pero no tienen el poder. Ah, bueno, entonces ahora quieren buscar el poder. Prueba de esto, pues obviamente ahí lo tienen en el norte, no en el país del norte. Ahí van a ver a una persona que tiene muchísimo dinero y tenía ya de por sí muchísimo dinero, o al menos eso decía. Y ahora sí es seguro que lo tiene, por supuesto, pero ¿qué es lo que no tenía? Poder. Entonces ahora tiene poder. Esa es la idea de estas personas. Pero ¿para qué usa el poder? Toma en cuenta. ¿Para qué usa el poder? ¿Para sí mismo? ¿Para alabarse a sí mismo? ¿Para glorificarse a sí mismo? Pues la verdad es que sí. Y es ahí donde vemos ese pensamiento humano caído y que tiene que ver más con el pensamiento satánico egoísta. El ser humano, a medida que se aparta más de Dios, se acerca más a Satanás, a su forma de pensar, a su ideología, a sus pensamientos. Entonces, si yo quiero tener bendición y yo quiero recibir bendición de Dios, pues la gran pregunta de todo esto es, ¿quiero hacer lo que Dios haría?
con esto que me está dando? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios haría con esto que me está dando? Pues obviamente de eso será juzgado. Aún así, no quiere decir que hasta que tenga esta mentalidad, entonces va a obtener la riqueza. De hecho, Dios da dones y reparte dones y bendiciones como Él quiere. Él pone en diferentes lugares las bendiciones y sus diferentes tipos de bendiciones como Él quiere, especialmente en su casa. Pero para aquellos que tienen esta bendición, pues tienen que ponerse a pensar, ¿por qué Dios les dio lo que tienen? En ninguna forma, de hecho, la misma Biblia dice que Dios nos da en abundancia precisamente para que disfrutemos las cosas. Disfrutar las cosas no es malo. No es justo ni santo ni es el deseo de Dios el tener voto de pobreza y no tener ni calzado o alguna cosa así. Algunos piensan que se acercan con eso más a Dios. No se acercan con eso más a Dios. Más bien Dios es rico, tiene en abundancia, tiene muchísimas riquezas. Pero ¿qué pasa? Él no es avaro. ¿Y por qué no es avaro? Porque él mismo se pone a sí mismo, quiero remarcar eso, en servicio a los demás. Él no se sirve a sí mismo, él se dispone a servir a los demás. Y por eso mencionaba de todos sus atributos. ¿De qué le sirve su atributo de la omnisciencia? El conocer todas las cosas. Ah, bueno, es que su atributo de omnisciencia lo dispone, dice el Señor Jesucristo, para cuidar incluso las hojas de los árboles. Y ninguna hoja de árbol cae si no es por la voluntad de Dios. Él dispone su omnisciencia para conocer cada uno de nuestros cabellos. Él dispone su omnisciencia para, y obviamente su omnipoder, su omnipotencia, perdón, para dar de comer hasta las mismas aves que no pueden alimentarse a sí mismas. O que no pueden arar, no pueden trabajar, simplemente cantan, es lo único que hacen. Pero Dios es quien cuida de ellas. Y lo dice el Señor Jesucristo. Y simplemente estos son ejemplos, estos solamente son ejemplos. Sus atributos entonces Dios los dispone no para sí, no para su placer personal, llamémosle así, sino que su deseo, su intención es disponerse a servir a su creación. Él hace su creación, él forma su creación y después continúa sirviendo a su creación. Esa es la naturaleza de Dios. Dios no se olvida de su creación. Somos nosotros los que nos hemos separado de Él y obviamente nacemos separados de Él. Esto es porque nuestro espíritu está muerto, así lo entendemos. Entonces no hay comunicación con Dios. Pero Él no se separa de su creación, Él sigue llamando a su creación, por eso le llamamos la misión de Dios. Es lo que Dios hace, en lo cual nosotros participamos como colaboradores de la misión de Dios. Y es lo que Dios espera de nosotros. El cristiano que quiere ser cada vez más perfecto, el cristiano quiere, llamémosle así, pues así le llaman algunos, alcanzar mayores niveles, niveles superiores de cristianismo. Si quiere hacer eso, tiene que sujetarse a la forma de ver de Dios, al carácter de Dios, a la forma de entender a Dios. Por lo tanto, tiene que dejar de servirse a sí mismo y de obedecerse a sí mismo y de solamente vivir para sí mismo y tiene que empezar a vivir para los demás. Pablo dice en el versículo 4 cada cual viendo también. No quiere decir que sea malo verse a uno mismo o preocuparse por uno mismo, en ninguna forma. En ninguna forma es malo tener su propia casa, su propio vehículo, en ninguna forma, o vehículos los que sean necesarios, ¿no? Para su actividad. En ninguna forma eso es malo o tiene que dejar sus posesiones, su condición o su bienestar con tal de entregarlo todo para servir a otros. Pero ¿cuál es la idea? Es precisamente lo que hace el Señor Jesús con el joven rico. Tú tienes muchas riquezas y dices que has cumplido todos los mandamientos, porque por eso fue el examen. Tú mismo dices que has cumplido todos estos mandamientos y los has hecho desde muy pequeño, aunque era joven rico. Eso quiere decir que desde pequeño este joven ya pensaba que estaba cumpliendo el propósito de Dios y el parámetro de Dios. Lo que pasa es que el Señor le hace este examen para que entendiera que él no es cierto que estaba viviendo los mandamientos de Dios. Tu Dios es tu riqueza, tu Dios son tus posesiones.
Y lo que se supone que tendrías que hacer con respecto a la palabra de Dios, que es servir a los demás, pues ese es el carácter de Dios, no lo estás cumpliendo. Dios no está, perdón, el Señor no está diciendo en ese momento que sean malas las riquezas o que los ricos todos tienen que irse al infierno. Para los ricos también se menciona en la Biblia, para los ricos es bastante difícil llegar al cielo. ¿Qué dice el Señor? Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja, que es esa puerta, ¿no? Pequeña que tenían las ciudades. Es más fácil eso que un rico llegue a los cielos o que gane el cielo. Sí, pero no está diciendo que esto es porque sea rico, sino que su riqueza le ha apartado de Dios y le ha dado solamente este parecer hacia el ego, hacia mí, hacia el yo. ¿Qué es lo correcto entonces? Que una persona que tiene riquezas, que tiene bendición, que tiene prosperidad, mantenga su mente apegada a lo que Dios dice y no apegada a las riquezas. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para ¿por qué tengo yo estas riquezas? ¿Por qué tengo yo esta bendición? ¿Por qué Dios me ha dado estas cosas? Dios me ha dado estas cosas para los demás, para bendición de los demás. Pablo por eso es que rehuía completamente a alabarse a sí mismo o a recibir alguna adoración. Cuando él habla sobre las revelaciones que él recibió, él habla como que fuera otra persona de quien estaba hablando. Yo conozco a un hombre, yo conozco al tal. Pero es él, es de él quien está hablando. ¿Y esto por qué? Porque él no recibió esas revelaciones para que él fuese puesto en un pedestal por nadie. Cuando estaban peleándose los corintios, aquello, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, él dice claramente, ¿acaso Pablo murió por usted? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? O sea, Cefas, ¿murió por usted? No. El que murió es Cristo y él es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Nosotros solamente, que dice Pablo, somos colaboradores. Y esto que yo recibí es para ser un colaborador. O sea, yo les debo a ustedes. Yo soy el siervo de ustedes. En la palabra de Dios, en la revelación, a ustedes les debo lo que yo vi en el cielo, lo que yo recibí en el cielo, lo que yo escuché. Y esto no es para que me adoren, esto es para bendición de ustedes, servicio de ustedes y por supuesto crecimiento de ustedes. Pablo entonces trataba de tener esta mente. Esa es la mente de Dios. Queremos parecernos más a Cristo, tenemos que tener esa mente. No se trata de vestirse como se vistió Cristo, no se trata de tener un pelo largo, tener una barba o alguna cosa así. Se trata de tener esa condición moral, esa condición de carácter. Yo voy a luchar para que mi vida sea para servicio a los demás. ¿Qué pasa con una vida egoísta? Lo que pasa con una vida egoísta es que es muy solitaria y muy pobre. Puede tener muchas riquezas, pero es muy pobre. Así que por eso es tan importante la vida y el carácter mismo de Dios. No debemos preocuparnos tanto por lo que tenemos. Por supuesto, tenemos que tener, lo dice Pablo, sustento y abrigo, y al tener sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y no quiere decir que sea malo tener riquezas. Hay quienes Dios les ha repartido sus bendiciones de esa manera. El punto es cómo está el corazón. Y esto no quiere decir que solamente con riquezas yo puedo servir a Dios. Dios me ha dado bendiciones a mí y estas bendiciones son en abundancia y Dios me quiere seguir bendiciendo. Ahora, ¿por qué no me quiere, no puede seguirme bendiciendo? Porque yo no tengo el carácter de Dios. ¿Qué es este? Mi vida es para servir a los demás. Mi tiempo en esta tierra es para servir a los demás. Lo que yo tengo no me lo puedo dejar para mí. Yo lo tengo que entregar para otras personas. Las bendiciones de Dios siempre son así. Las bendiciones que hoy estoy recibiendo, el propósito que Dios tiene es que yo se lo dé a los demás. Que viva de esa manera, que ese sea mi forma, esa sea mi forma de pensar. Queremos parecernos más a Dios como hijos de Dios, tenemos que pensar así. Mi vida no es para mí y lo que Dios me va a dar en la eternidad no es para mí tampoco. Solamente para que yo viva gozoso, viva dichoso, es para servir y para trabajar. A la eternidad vamos a trabajar. Solamente que Dios nos confiará cosas mucho más grandes, mucho más abundantes. El punto es que si yo he aprendido a administrar lo que hoy tengo,
para honra y gloria del Señor Jesucristo, de la misma manera será en la eternidad. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se recuerdan esa parábola de los talentos? Así que ese es el cometido de la iglesia. Ese es el objetivo de la iglesia. Estamos leyendo la palabra de Dios, excelente. Y estamos nutriéndonos de la palabra de Dios, es excelente. Pero entonces, ¿en dónde va a aplicar lo que aprende en la palabra de Dios? ¿A quiénes va a ir a servir? ¿A quiénes va a ir a ayudar? ¿Con quiénes va a ir a colaborar? Pues la primera escuela es esta casa especial que el Señor ha establecido, que es su cuerpo, o sea, la iglesia del Señor. Es ahí a donde nosotros vamos a practicar, a bendecir, a ayudar. Es cierto que vamos a recibir, es cierto que es necesario que vamos a recibir, pero tome en cuenta que vamos a recibir el conocimiento, vamos a recibir la fe, vamos a recibir la palabra, pero muchas veces hay discusiones, hay problemas, hay conflictos en la iglesia. ¿Y por qué el Señor lo permite? El Señor lo permite porque quiere que en nosotros, si somos mayores, si estamos creciendo, si estamos desarrollándonos más, bueno, que esté esta misma forma de pensar. En la iglesia no estamos para que unos sean juzgados, para que otros sean señalados, para que otros sean odiados. Todavía todos tenemos muchos errores y todos tendríamos que estar señalados, pero no se trata de eso, no ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que estemos en la iglesia para servirnos entre nosotros. Esto lo vamos a ver más exactamente en el capítulo 4 de Efesios. Y ese es el crecimiento que se da. En la iglesia no existe ninguno mayor. Eso es mentira. En la iglesia no existe ninguno superior. Solamente hay uno superior que es la cabeza y ese es Cristo. De ahí todos los demás somos hermanos en Cristo. De ahí todos los demás tenemos la misma posición, el mismo nivel. ¿En qué cambia? ¿En qué variamos entre nosotros como hermanos en Cristo? Variamos en los dones, ministerios y talentos que el Espíritu Santo ha repartido adentro de la iglesia. Y Él ha repartido estos dones, ha repartido estos talentos. ¿Para qué? Para que quien los tiene sirva a los demás. Para quien los tiene, sirva a los otros. Y estos otros que recibieron bendición, entonces ellos con lo que tienen y con lo que recibieron del Espíritu Santo, van a servir a los demás. Esto produce acción de gracias a Dios y esto produce también multiplicación y crecimiento. Lo vemos en el capítulo 4 de Efesios y tiene que ver también lo que vimos en el capítulo 8 de Segunda Corintios. Solamente que ahí lo vimos en la cuestión de la bendición monetaria, pero el principio lo vemos igual. Dios quiere multiplicación, 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 pero para eso la iglesia, los creyentes tienen que tener la misma mente de Dios, o sea, la misma mente de Cristo, esta mente de yo no estoy en esta vida para servir a mí mismo, yo estoy en esta vida para servir a los demás y especialmente a los de la casa de Dios, a los de la casa del Señor. Primeramente, ese es el fin lógico de la iglesia. Nuevamente, entonces surge, aquellos que no están en la iglesia, están funcionando en esto, pueden funcionar en esto, pueden crecer en esto, pues es un rotundo no. No pueden tener esto. Lastimosamente hay muchos creyentes que piensan que el crecimiento, el desarrollo es simplemente tener conocimiento y no se dan cuenta que debe darse un cambio de carácter y ese es el propósito. La razón por la cual el Espíritu Santo está en nosotros trabajando es para que cambie nuestro corazón a esta forma de vida, a esta forma de parecer, a esta forma de mente. A medida que nosotros nos mantenemos cerrados en yo decido, yo quiero, yo hago, yo busco para mí, entonces estoy alejándome de esta forma y tan perfecta y tan dichosa y tan gloriosa que quiere Dios. Como dije, si queremos tener un mayor crecimiento, un mayor desarrollo, una mayor comprensión, o queremos alcanzar un nivel superior como cristianos, tenemos que tener este mismo carácter de Cristo, esta misma forma de pensar de Cristo. Tomen en cuenta que Cristo tenía esto todos los días y lo tenía todo el día. Cuando vemos al Señor Jesús en ese último año, lo vemos allí en Jerusalén y su lugar de trabajo era el templo e iba ahí a hacer milagros, a predicar, a enseñar. Y bueno, ¿qué pasaba en la noche? En la noche, si encontraba algún lugar, algún techo en el cual dormir, pues era un gran beneficio. Pero la mayoría del tiempo se iba al Monte de los Olivos.
Solamente tenía su túnica para taparse. ¿Y esto por qué? Obviamente se estaba preparando para la cruz. Obviamente se estaba preparando para el sufrimiento, por eso era necesario. Pero también era la idea de que él venía a este mundo a servir a los demás. Él no venía a adquirir posesiones. Él podía tomar las posesiones de quien sea, pero él no iba a hacer eso. Él lo que quería era tomar los corazones de los creyentes. Él entonces no viene por las posesiones de los cristianos, no viene para construir grandes templos. El templo de Cristo Jesús es el corazón del creyente. Y la expresión de Cristo es cuando los creyentes empiezan a vivir más como el Señor Jesucristo y a pensar más como el Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dice entonces en el versículo 5, allá pues en vosotros este mismo sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo no está haciendo una exageración y es que todos los creyentes hemos sido llamados a eso. A medida que el creyente se va pareciendo más a Cristo, entonces verdaderamente está creciendo, ha madurado, se ha esforzado y es un siervo, una sierva cada vez más útil para el Señor. El conocimiento es bueno y hay que adquirirlo. Las capacidades son buenas, los recursos son excelentes, son necesarios. Sin recursos no se puede hacer mucho. Pero el recurso más difícil, el más complicado, el más tedioso, el que cuesta más, es que el creyente deje de amarse a sí mismo y empiece a amar a los demás y empiece a entregar su vida por los demás. Eso es lo más difícil. La única forma es por medio de la fe del Señor en el Señor Jesucristo y teniendo una relación profunda con Él. Nos entregamos primeramente al Señor Jesucristo, así como Él nos amó, pues obviamente nosotros nos esforzamos cada vez más en amarle, pero para amar a Cristo, lo vimos también en esta misma carta, amar a Cristo significa amar a la iglesia de Cristo, a los creyentes. Y amar a los creyentes no es porque me caen bien estos, por eso les amo. Aquellos otros me hablan, aquellos otros me dan, entonces por eso me caen bien. Sino que incluso voy a amar y voy a seguir y voy a perseverar y voy a esforzarme, voy a perdonar, voy a tolerar. Por eso es que el Señor permite estas discrepancias, por eso es que el Señor permite estos conflictos. No es que el Señor esté agradado y no es que el Señor no lo vaya a juzgar, por supuesto, lo va a juzgar después. Solamente tomen en cuenta el mensaje de las 7 iglesias de los primeros capítulos de Apocalipsis. El Señor va a juzgar todos los problemas que hay adentro de las iglesias, sea en grupo o sea individualmente. Dios va a juzgar, el Señor va a juzgar todas estas cosas, por supuesto. Pero ¿por qué lo permite? Porque está viendo a aquellos que quieren disponerse a tener su mente. Y como dice Pablo, el amor todo lo sufre. Capítulo 13 de 1 Corintios. Me voy a disponer a ese amor que todo lo sufre, ¿por qué? O a recibir el desprecio de los hermanos, aunque obviamente yo voy a servirles, pues entiendo qué es lo que ellos necesitan. No voy a satisfacer su vanidad, no voy a satisfacer su egolatría, que sé que es lo que quiere Satanás, no voy a satisfacer su pecado, lo que voy a satisfacer es a Dios, el propósito de Dios y el deseo de Dios, me cueste lo que me cueste. A muchos, e incluso traducir la Biblia, les costó la vida. A muchos traducir la Biblia significó que ellos y su familia salieran perseguidos y por el resto de su vida no pudieron regresar a su hogar. ¿Por qué? Porque entendían que lo que hacían era mucho más importante, mucho más valioso que cualquier sufrimiento y estaban dispuestos a sufrir. Porque lo que hacían en la obra de Dios, eso permanece para siempre y lo van a necesitar más hermanos en el futuro, así como nosotros. Nosotros hemos recibido beneficios de tantos hermanos y hermanas. No lo sabemos y no lo vamos a saber en esta vida, pero sí lo vamos a ver en la eternidad. Muchos perdieron la vida, muchos perdieron hogares, muchos sufrieron graves tormentos, muchos perdieron a sus familiares por causa de servir a la palabra de Dios que ahora nosotros tenemos para leer, por causa de multiplicarla, por causa de copiarla, por causa de traducirla. Ese es nada más un ejemplo.
servir a los demás. Es el llamado que nos da el Señor Jesucristo y a medida que disponemos más y más nuestra vida en ese progreso, en ese caminar, no quiere decir que el día de mañana lo deja todo e inmediatamente se va a poner a trabajar, a no ser que Dios le llame. Pero es ese constante crecimiento que debemos tener nosotros como creyentes. ¿Estoy sirviendo más? ¿Estoy entregando mi vida más a las personas? Pablo entonces dice, el mismo sentimiento, el mismo sentir, lo mismo que pensó, lo mismo que deseó. ¿Se recuerdan que el amor de Cristo es entrañable? Lo menciona el apóstol Pablo. El entrañable amor, después dice, yo os amo con el entrañable amor de Cristo. Es un sentir que domina todo mi ser. Es un sentir que bien podríamos decir, me siento mal por no cumplir a este amor. Bien podríamos decir eso. Ese es el amor que sentía el Señor Jesucristo. Estando en la gloria, la mejor forma que podría decirlo, y obviamente reconociendo mi total ignorancia, se sintió mal porque nosotros nos íbamos a condenar. Sintió tristeza o cualquier otro malestar que podríamos pensar. Ese es el entrañable amor de Cristo. Y de hecho, obviamente, lo repito, en mi ignorancia, no puedo reconocer los sentimientos del Señor Jesús, pero no fue un exaltarse a Él. Por supuesto, merece toda la gloria, merece toda la honra, pero Él sintió amor estando en su gloria y en su eternidad, sintió esa necesidad de venir y de entregarlo todo para que nosotros fuésemos salvos. Esa es la introducción al himno cristológico que nos muestra el gran carácter del Señor Jesucristo, que espero que lo haya expuesto lo mejor posible. Em, Así que la idea es que nos parezcamos más a Él y que sintamos más como Él. Voy a usar esa palabra, pues aquí la utiliza el apóstol Pablo en el versículo 5. Vaya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Este mismo sentir. No quiere decir que usted es una persona mala o un cristiano malo porque no siente el dolor por las personas que se están condenando, pero es bueno que empiece a sentir y que empecemos todos a sentir, si no lo estamos sintiendo ya. Empecemos a sentir por esa persona que está alejada del Señor Jesús, por esa persona que quiere oír la palabra de Dios. Ahora, ¿lo estamos sintiendo? ¿O lo que sentimos es nada más como un trabajo? Aquella persona pues recibió a Cristo. Bueno, ahora hay que trabajar por esa persona. O empezamos a sentir por esa persona la necesidad que Cristo le sea expuesto y presentado correctamente. Y completamente, más bien. Completamente. ¿Para qué? Para que su fe sea completa, para que su fe sea perfecta y obviamente venga al reino del Señor. ¿Sentimos? ¿O solo hacemos? ¿O solo hay un compromiso? No hay nadie que lo haga. Bueno, entonces yo lo voy a hacer porque ni modo. ¿Es eso? ¿O empezamos a sentir? Es importante nuestros sentimientos, pero utilizados correctamente. No se trata de que nuestros sentimientos nos guíen, eso es muy importante. Los sentimientos son fugaces, se desvían, son pobres cuando no están dirigidos por la palabra de Dios, pero si están dirigidos por la palabra de Dios, los sentimientos se convierten en ese amor profundo sobre el cual uno se vuelve esclavo, sirviente a los demás. Y esa es la característica de Dios. Tomen en cuenta que los sentimientos son los que nos motivan. No nos motiva el conocimiento, no nos motiva el saber propiamente. El saber nos da satisfacción, alegría, dicha. Bueno, entonces quiero seguir sabiendo, quiero seguir conociendo, quiero seguir entendiendo, ¿no? El sentimiento es lo que nos motiva, por eso es que está en nosotros. Por eso es cierto, sí, el amor es un sentimiento y es el gran motivador por excelencia, pero toma en cuenta que el amor tiene que estar dirigido por la palabra de Dios. Si no está dirigido por la palabra de Dios, bien ese amor puede tergiversarse, malentenderse, mal comprenderse y bien puede ser una perversidad y otras cosas. No amor, no verdadero amor.
Por eso es que estamos conociendo todo esto, entendiendo todo esto, y la pregunta es si el mismo entrañable amor de Cristo está en usted. Pues si es creyente, sí, ahí está el mismo amor de Cristo. La pregunta es si se está dejando dirigir por ese amor entrañable. Si le domina, o cada vez que le habla el corazón, cada vez que se preocupa por fulano, por fulana, bueno, no, mejor voy a quitar la atención, voy a hacer otras cosas, voy a preocuparme de otras cosas, o inmediatamente dice, no puedo, no puede. Más adelante vamos a ver al Señor Jesucristo que estaba en su trono, estaba en su gloria, dirigiendo toda la creación. ¿Cree que él dijo, no puedo? ¿No puedo dejar mi trono para ir a salvarte? ¿No puedo dejar mi gloria para entregar mi vida por la tuya? Y no se trata de hacernos sentir mal. Se trata de tocar nuestras conciencias y darnos cuenta cuánto nos hace falta crecer. Y parecernos más al Señor Jesucristo. Para eso estamos, para eso nacimos de nuevo, para eso somos hijos de Dios, para parecernos más y más al Señor Jesucristo. Y para evaluarnos conforme a la medida de Cristo, y esto es para todos, todos los creyentes, tenemos que evaluarnos, perdón, conforme a la medida de Cristo, porque nuestra meta, nuestro objetivo es parecernos más y más al Señor, y con esto poder cumplir cada vez más con nuestros ministerios, dones, talentos y todo lo que Él nos ha entregado.